Mi nombre es Johnny Molano, soy egresado de la maestría en estudios culturales de la Universidad Javeriana. En este momento trabajo como profesor de un colegio público en la ciudad de Bogotá. Y bueno, yo creo que gran parte o la importancia de esta maestría para mí es que motivó unos cambios en mi vida, no solamente en la vida académica, pues porque aprendí un montón, sino también en la experiencia vital de la política y de cómo yo me movía en el mundo. En primer término, de lo de académico es bacano porque, o es muy chévere, porque a diferencia de otras maestrías, hay gente que viene a esta maestría de campos disciplinares o áreas del conocimiento bien distintos. Entonces yo estudié con gente de arte, de comunicación, antropólogos, sociólogos, y eso permitía que en las clases las discusiones de los términos, conceptos o autores fuera enriquecedor. Pues no sé, a mí me parece que eso es muy bacano porque cada quien va aportando lo que sabe desde su disciplina, desde su área de conocimiento, desde su interés, y va haciendo que la vaina sea más interesante, que sea más compleja. Y claro, no solamente es llenar retacitos por ahí, sino que complejizar aún más el asunto y poder mirar el fenómeno o el problema social desde diferentes perspectivas. A mí eso me gustó mucho porque no solamente es una apuesta desde la planta docente, sino que también es una vaina que está en los estudiantes. Y ese andamiaje institucional permite pues que las discusiones sean muy bacanas. Ese por el lado académico. Y por el otro lado, para mí es fundamental que desde la planta docente se tenga muy claro que la acción política o la intervención política es fundamental dentro de la producción teórica. Es fundamental el pensar el para qué, no solamente como una vana justificación como se hace en otras maestrías o en otras áreas del conocimiento, sino que aquí sí es fundamental pensar en eso, en para qué sirve, para qué vamos a hacer esa vaina, ¿no? De una investigación o de leer ciertos autores. Y eso a mí me parece fundamental porque entonces uno entiende que la producción académica debe estar ligada a esa parte política, a esa acción política. Entonces como que puede que no se convierta en una intervención política como tal, pero que sí uno siempre está pensando en una acción política. Esa parte a mí me gustó mucho y fue la que para mí modificó las formas en lo que yo hacía, en mi trayectoria, pues, tanto académica como más, no sé, de la vida o de la experiencia vital con la que uno trabaja, por ejemplo, en un colegio, o con la que uno se mueve en la parte social, ¿no? Y la empatía que uno empieza a generar con otros fenómenos o acciones políticas. Entonces esas dos cosas a mí me parecen que son fundamentales dentro de la maestría y pues eso me gustó mucho y es muy chévere. Hola, soy Diana Díaz Soto, soy comunicadora social, especialista en comunicación y educación y magistra en estudios culturales de la Universidad Javeriana. Me gradué en el 2009. Haber hecho la maestría en estudios culturales, digamos que tuvo un gran impacto en mi vida personal y profesional. Personal porque coincidió con muchos cambios en ese momento, pero profesional también porque siento que logré conseguir apropiarme de unos marcos conceptuales que poniéndolos todos juntos me ayudaron a dar sentido a muchas preocupaciones, inquietudes eh, y dudas que tenía con respecto al orden mundial, a las políticas públicas, a las tensiones cotidianas, y eso como que me ayudó a organizar muchísimo la mente, muchísimo más. A partir de eso, digamos, y con esos elementos, pude desarrollar proyectos que permitieron hacer distintas cosas. Por ejemplo, romper las fronteras entre las disciplinas y comenzar a hacer experimentos entre un saber y otro, pero aplicados además. Generar espacios para hablar cada vez menos de o sobre algo o alguien o un grupo humano y dialogar más con ese grupo humano. Eso creo que ha sido fundamental porque finalmente hay como un ejercicio de la comunicación eh, que democratiza más la palabra, pero siendo un instrumento, no como el centro, no como el foco de la comunicación. Ha sido como muy importante entender mejor el contexto de muchas maneras antes de pensar en intervenir como con una fórmula salvadora o reivindicadora. Eh,
Y también, pues como mencionaba ahora, servir de instrumento para que cada quien hable con su propia voz, para que no posemos como que eh, hablar por los que no tienen voz, no, todos tienen y lo que hay que buscar es espacios para que eso pase. He visto la importancia de ser sujetos que demos luchas importantes por el ejercicio de los derechos y que realmente se aplique que esa lucha se refleje en políticas públicas que se apliquen y que sean realmente que beneficien a la totalidad de la población y no a una parte. Particularmente lo que tiene que ver con el ejercicio de la libertad de expresión. Eh, También me ha permitido dar luchas y como peleas importantes alrededor de remarcar la importancia de los medios públicos en las naciones y cómo esos medios son y deberían ser el reflejo de la democracia de un país. Si los medios públicos en un país están débiles o están en riesgo, hay algo que está fallando en la democracia, es un termómetro y eso es súper importante. Básicamente, mi experiencia durante y luego de la maestría, pues fue un poco ser productora delegada en Señal Colombia y estar como acompañando distintos proyectos que comenzaron a tejer también y que ya venían tejiendo como estas distintas inquietudes para que se produzcan más contenidos audiovisuales desde las comunidades, con las comunidades, desde distintos territorios y sobre todo que levanten los relatos superficiales y profundicen un poco más, valiéndose mucho de las fórmulas audiovisuales para hacerlo más atractivo. Y he tenido cargos como de muchísima responsabilidad, donde no por esa responsabilidad o por hacer parte de una institucionalidad he traicionado lo que para mí ha sido significativo y es tener un pensamiento crítico en aplicación. Y fui jefe de la Oficina de Contenidos y Defensoría del Televidente de la extinta Comisión Nacional de Televisión. He sido directora de Señal Colombia, he sido asesora de distintos espacios en el Ministerio de Cultura. Actualmente estoy con el distrito en el Canal Público, en Capital. Así que lo que uno tiene que buscar es tener la habilidad de entender que lo que sucede en la maestría de estudios culturales es como cortar los hilos que lo tienen a uno amarrado y expandir muchísimo el pensamiento y sobre todo el campo de acción, porque todos esos elementos que uno aprende en la maestría son realmente determinantes para poner en aplicación desde la perspectiva, por ejemplo, del contextualismo radical eh, y cambiar cosas, cambiar realidades, cambiar eh, ritos, prácticas, modificar, mejorar cosas, eh, ensayar y no tener miedo, no tanto. Eso es, así que para mí ha sido un placer ser, pues, y es un placer ser egresada de la maestría de estudios culturales, estudio unos maestros que los atesoro, los llevo en el corazón, entregaron lo mejor y realmente fue muy significativa mi experiencia en la maestría y quisiera que más gente la hiciera porque creo que sí cambia vidas.